Vi una oportunidad de comunicación porque ahí no se había hecho nada. Y al final del día realmente soy una vendedora de colchones. Supongo que llegó un momento en mi carrera que necesitaba como algo más y me apetecía bastante dar ese salto al emprendedurismo, coger una idea desde cero y darle forma. Un sector súper tradicional donde nunca ha habido cambios tecnológicos, donde y es verdad que cuando estás liderando, ¿no?, una compañía estás solo ante muchos problemas y te sueles aislar. Muchas veces contándoselo a otra persona o preguntándole cómo lo has hecho. Pues esa parte un poco de gestión. Tienes que saber gestionarlo y aprender. Se hace presionando y cuando llegas a un momento en donde pues, la presión es muy alta, pues tienes que parar. Como emprendedora aprendes a gestionar esto porque tienes que gestionarlo con una empresa que tienes que pagar, nóminas a trabajadores, que tengas que el proyecto funcione, que tenga que escalar. Insisto un poco, esa parte de rentabilidad es muy importante porque muchas veces nos sentamos en vender y en temas de marketing, no, oye, pues vende a toda costa, no, claro. Hay que ser rentable. ¿Y cómo ves la empresa en 5 años? Hoy tengo frente a mí a una mujer que dejó el mundo corporativo para literalmente revolucionar nuestros sueños. Tras años liderando proyectos de marketing y transformación digital en gigantes como Orange, Telefónica o Vodafone, Elena decidió apostar por lo desconocido y era un sector que nadie consideraba sexy, los colchones. Pero ella lo hizo, y lo hizo a lo grande. Es CEO y fundadora de Colchones Morfeo, una marca que apuesta por lo 100% online y digital. Ha sabido romper moldes, apostar por las nuevas generaciones y ha incluido cosas tan innovadoras como el pago con criptomonedas. Hoy es una referente en el emprendimiento femenino de nuestro país por salir de lo cotidiano y apostar por cosas revolucionarias. Prepárate porque esta conversación va a despertar mucho en ti por dentro. Bueno, pues bienvenida a Fern Revolution, Elena Fernández, CEO de Colchones Morfeo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Nada, gracias a ti por estar aquí. Tenemos una entrevista apasionante por delante. Vamos a hablar mucho de ti, de tu trayectoria profesional, de todo lo que estás aportando también a este país con tu emprendimiento. ¿Qué tal te sientes antes de nada? Muy bien, o sea, me encanta lo que hago, me siento muy bien y muy afortunada de poder dedicarme a algo que me apasiona, que me gusta y que es un reto cada día levantarte y hacer algo distinto y que pueda aportar esa parte de que descanses bien a toda la población. Si te tuvieras que presentar, Elena, sé que esto cuesta esta pregunta, ¿no? Y además normalmente no la hacen de inicio. Yo preséntate y dices tú, ¿y ahora qué digo? Pero te la voy a hacer. ¿Y quién es Elena Fernández? Pues Elena Fernández es una persona muy inquieta, curiosa, que le gusta aprender y estar en constante conocimiento de la tecnología, del marketing. Y al final del día, pues realmente soy una vendedora de colchones. Y obviamente tu vida profesional no ha sido siempre así. Vienes del mundo corporativo, de la dirección además del mundo corporativo. ¿Cuál fue ese punto de inflexión que te hizo cambiar lo que aparentemente todo el mundo desea, ese éxito exterior, por empezar a emprender desde cero y sin experiencia previa? Muy buena pregunta. La verdad que no lo sé. O sea, lo hablamos y lo comentábamos antes, nunca he tenido esa parte de rodearme con empresarios ni con emprendedores. En mi casa han sido personas trabajadoras, siempre por cuenta ajena. Empecé mi carrera profesional en grandes corporaciones y me gustaba mucho, aprendía mucho, rodearte con profesionales de alto nivel, exigencia, objetivos, organización, jerarquía, aprendí mucho. Supongo que llegó un momento en mi carrera que, pues eso, necesitaba como algo más, algo que yo pudiera aportar, ese granito de arena de mis conocimientos, de mis ideas, de lo que yo hiciera manualmente. Y me apetecía bastante dar ese salto al emprendedurismo, coger una idea desde cero y darle forma y crearla según mis ideas, según mi aprendizaje, según mis errores, que lo son muchos, y poder crear una empresa en la que pudiera ayudar a la gente a que pudiera descansar. Entonces, bueno, pues sentí un poquillo ese hormigueo en el que pues, en algún momento de tu vida sientes y buscas algo en el que te vuelvas a sentir apasionada y que vuelvas a sentir ese enamoramiento, mariposas en el estómago. Y pues eso, decidí saltar. Decidiste saltar. Imagino que con vértigo. ¿Qué sentiste en esos momentos? Esa sensación es incertidumbre, miedo, fracaso, el no creerte, no creerte suficiente, en el que todo el mundo te juzga, porque es verdad que pues eso, ni mi alrededor, ni mis amigos, no tenía como un referente en esa parte,
pero me apetecía dar ese cambio para, oye, necesito evolucionar mi carrera profesional y necesito dar ese cambio. Pero tenía mucho vértigo, mucho miedo y sobre todo no tenía ningún conocimiento, con lo cual aún peor porque, bueno, pues te juzgas mucho esa parte de no soy suficiente. ¿Y qué fue lo que aprendiste en el mundo corporativo? Tus mayores aprendizajes que te aportaron grandes empresas, oye, como Movistar, Vodafone o Orange, ¿no? Que son 3 grandes gigantes en el mundo de las telecomunicaciones en España. Pues la verdad que el mundo corporativo aprendes muchísimo y sobre todo en estas grandes empresas donde los objetivos son muy agresivos, el conocimiento de los profesionales son de nivel máximo. Rodearte con ese tipo de gente y exponerte a ese tipo de situaciones donde pues ni mis grandes sueños podría haberlo imaginado, hace que aprendas, porque hace como un efecto de exponerte y de aprender qué hacen otros grandes profesionales en esos momentos de crisis y poder empaparte de ese conocimiento. Entonces, pues aprendí mucho, aprendí a marcarte objetivos grandes, aprendí esa estructura y jerarquía de cómo organizar una empresa, aprendí comunicación. Si, como tú dices, ¿no? Grandes empresas como Telefónica, Orange y Vodafone, esa parte de comunicación siempre la han tenido intrínseca, ¿no? Un poco de pues, esa agresividad y esa competitividad entre ellas han llevado a tener un marketing muy agresivo y me encantaba esa parte de comunicación, aprendizaje, poner al cliente en el centro, intentar darle un mensaje entendible, bajar esa parte de tecnología que muchas veces pues, es como más separada, ¿no? Del cliente final, intentar traducirla a un lenguaje sencillo y que lo entendiera y que ese cliente pudiera comprar al final un producto que le viniera bien. Entonces, pues aprendí mucho, la verdad, y le estoy tremendamente agradecida por haberme brindado esa oportunidad. Me gusta lo que has dicho ahora de como un producto y aplicarle tecnología, porque mucha gente dirá, pero si es una empresa de colchones, que tiene una empresa de colchones de tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo vistes tú ese atractivo tecnológico en algo tan tradicional como es el sector del dormir, del colchón? Totalmente, sí. A ver, la verdad que en pues eso, un sector súper tradicional donde nunca ha habido cambios tecnológicos, donde como la forma de exponerle al cliente siempre ha sido decirle los materiales, ¿no? Que tenía un producto sin saber apenas lo que le iba a aportar a ese material dentro de su descanso o la mejora de su descanso, vi una oportunidad de comunicación porque ahí no se había hecho nada. Imaginaros cualquier tendero, ¿no? Que todos hemos tenido una experiencia, ¿no? De ir a una tienda tradicional a comprar un colchón y viene pues el típico tendero y te cuenta pues viscoelástico de no sé qué, 500 no sé cuántos, una capa, vale, de acuerdo, pero ¿yo voy a dormir bien? Esa es la pregunta importante que hay que responder a un cliente, porque realmente yo compro un colchón para dormir bien. Y pues ese cambio, ¿no? De paradigma, un poco de comunicación hacia el cliente me atrajo mucho desde el primer momento. Y luego la parte de descanso es uno de los 3 pilares más importantes de nuestra vida, que bueno, pues todos sabéis, ¿no? Dormir, comer bien y deporte. Pero realmente si el primero se cae, que es el descanso, el resto se tambalea, claro. Porque no vas a comer bien cuando has descansado mal, porque tu cerebro pues, está cansado y quiere más grasa o energía, necesita más, entonces pues, te va a dar más picos de ansiedad. No haces deporte al nivel que puedes conseguirlo porque estás cansado y estás agotado y tu cuerpo no se ha recuperado, con lo cual no valoramos esa parte del descanso que es súper importante en nuestra día a día. Y aparte esa parte de envejecimiento que produce dentro de nuestro cuerpo si no descansas bien. Claro. Con lo cual, pues si cabe aún más la tecnología y el avance tecnológico en los productos que nos aportan tanto, pues al colchón hay que aplicársela. ¿Y qué habéis hecho, qué estáis haciendo vosotros diferentes al mercado? Muy buena pregunta, porque esa pregunta, o sea, tenemos una competencia brutal. ¿No vamos a decir nombres? No vamos a decir nombres, pero bueno, todo el mundo lo conocemos y no pasa nada porque la competencia es sana y debe haberla. Claro. Es importante, pues eso, centrarte y ser coherente en tu marca, en tu esencia. Nosotros teníamos claro desde el principio que lo que queríamos era cambiar la forma en la que la gente descansa, ¿vale? Y con esa esencia hemos ido creando la marca. Es importante tener un producto de buena calidad, evitando los puntos de fricción del cliente, como comentábamos antes, ¿no? Un cliente que va a tienda, pues el principal problema es que le comentan materiales que no tienes ni idea de lo que significa. Ok, quitamos eso. Nosotros nos encargamos de ofrecerte el mejor colchón que te va a hacer descansar bien. Y si no lo hiciera, no te preocupes, te cogemos el colchón, lo devolvemos el dinero íntegramente, que ese es un punto de fricción importante, ¿no? Porque la gente quiere ir a probar un colchón
una tienda, Entiendo, ¿no? Porque sientes todavía la sensación de tocarlo, pero lo que decimos nosotros, oye, ¿qué sentido tiene tocarlo 5 minutos cuando puedes dormir 100 noches en tu casa? Y ahí es como vas a saber que duerme, y sin ningún tipo de compromiso. O sea, 100 noches, entendemos que es suficiente tiempo para que puedas saber si descansas bien. Si no lo hicieras, nuestro compromiso es que tú duermas bien. Si no, te retiramos el colchón y te devolvemos el dinero íntegramente. Entonces, esa parte de diferenciación de producto de calidad, nuestra gama es media-alta, nunca nos centramos en gamas bajas, porque es importante para nosotros que la calidad que le llegue de colchón a un cliente nuestro sea buena, porque queremos que la forma que la descansa sea mejor. Entonces, pues esa parte, ¿no?, de coherencia, de diferenciarte el tipo de producto, de mensaje claro, intentar quitarle los puntos de fricción al cliente y, por supuesto, o sea, siempre lo decimos, y a lo mejor es muy manido, ¿no?, de que ponemos al cliente en el centro. Pero y yo que lo hacéis de verdad. Claro, yo que he trabajado en grandes corporaciones, al final lo pones, pero bueno, pues tienes jerarquía, tienes objetivos, tienes no sé qué, muchas cosas por detrás, ¿no?, que quedan un poco, y al final muchas veces pierdes el foco. Pues no, y sobre todo una startup pequeña, crecida en España, lanzada sin financiación, pues es aún más importante esa diferenciación con respecto a la competencia. Qué bueno. Y supongo, Elena, sin tener experiencia emprendiendo, pero tampoco en el sector de los colchones, que te has tenido que rodear de las personas adecuadas, ¿no?, para tener ese know-how que te faltaba. ¿Qué importancia ha tenido tu equipo y cómo has ido formándolo? Súper importante. El equipo, la verdad que yo estoy súper agradecida al equipo, a las personas que han formado parte y que forman parte de Morfeo. Ha sido esencial porque, pues como comentaba, yo no tenía experiencia en el mundo del colchón, no tenía experiencia en el mundo del emprendedurismo. Entonces, pues aprender de ellos de la mano ha sido parte del éxito de Morfeo. Ha sido la esencia, ha sido la construcción de marca, ha sido la construcción de la empresa, y es muy importante rodearte de personas que sean aún más retadoras y listas que tú para poder lanzar alguna idea que pueda llegar a buen camino. Y esa parte de encontrar, ¿no?, al equipo que encaje dentro de tus valores, que encaje dentro de tu filosofía, es súper complicado. Y es un reto que tienes todos los días, porque cuando vas creciendo más jerarquía necesitas, más personas necesitas, más involucrado de diferentes departamentos y diferentes equipos, y es importante que todo el mundo esté alineado y que el equipo esté coordinado contigo. Y la verdad que, vamos, es esencial para poder tener la trayectoria que ha tenido Morfeo. Muy bien. Y desde que empezaste a emprender, ¿cómo ha evolucionado tu concepto del emprendimiento hasta ahora? Que imagino que una cosa es lo que tenías en la cabeza y otra cosa ha sido la realidad después de tantos años, ¿no? Sí, la verdad que vosotros hacéis un trabajo muy bonito, un poco bajando, ¿no?, esa parte del emprendedurismo a la parte real, ¿no? Porque yo creo que la tenía muy idealizada, ¿no? Pues eso, veías a empresarios, gente referente en el sector, y pues decías, no sé, yo no voy a hacer eso, evidentemente, no voy a llegar ahí. O no sé, o pensabas que eran gente muy lista, que por supuesto yo no era capaz ni podía llegar a tener ese tipo de ideas. Entonces, pues idealizas un poco esa parte. Y el emprendedurismo es empezar a hacer el camino. Cambia mucho porque esa parte un poco de frustración ante los fracasos, que son muchos, pues no va tanto de tener un éxito y de ver una persona ahí referente, va más de hacer el camino poco a poco, y de cada fracaso se aprende, se levanta y se sigue caminando. Entonces, pues ha cambiado mucho en esa parte, desidealizas un poco a esos grandes emprendedores que, por supuesto, todo el mundo lo tenemos en la cabeza y que son referentes y que me encanta tenerlos ahí por la parte retadora, pero que no es tan difícil de llegar, que con ganas, esfuerzo y ganas de hacer cosas puedes conseguir cosas que a lo mejor las sueñas y no lo has podido hacer. Justamente te quería preguntar eso, Elena, porque seguro que nos están viendo mucha gente, mujeres sobre todo, ¿no?, que es la audiencia de este podcast, que tienen ese gusanillo, que sienten también ese desenamoramiento hacia lo que están haciendo ahora, pero que tienen un miedo atroz al fracaso, como hemos tenido todos. ¿Qué consejo le darías? Pues la verdad que nada, que empiecen. O sea, todo el mundo tenemos miedo al fracaso, todo el mundo tenemos... de hecho, o sea, eso nunca se va. Para poder ser sincera, siempre tienes ese miedo de ¿y si no hago esto bien? ¿Y si no estoy al nivel? ¿Y si te juzgas siempre, día a día? Todo el mundo tenemos una voz interna que nos va mermando todos los días. Pero mi consejo es que empiecen. Hazlo con miedo, porque realmente después de eso
es cuando todo el crecimiento empieza. O sea, cuando consigues ponerte de cara a cara al miedo y lo llevas de la mano contigo, aprendes a llevarlo y aprendes a querer esa parte de adrenalina, porque lo comentábamos antes, o sea, esa sensación de incertidumbre, de no saber qué hacer, de no conocimiento, es una sensación bonita y que al final terminas enamorándote de eso porque es lo que te lleva a aprender y a crecer. Ahí nos damos cuenta de la importancia de la gestión psicológica, ¿verdad? Y de nuestras emociones, porque lo que para una persona es bonita, como tú estás diciendo, para otra seguramente pues fueron sin vivir, ¿no? El sentir que no controla nada, la resistencia al cambio constante, a la incertidumbre. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo uno de los consejos que doy siempre es, oye, trabájate sobre ti mismo, sobre ti misma, porque al final nosotros cuando emprendemos somos los que más nos limitamos, ¿no? Y esa capacidad de navegar ante las olas con una sonrisa es algo maravilloso y te vale para toda la vida, además, no Total. solamente para emprender. Sí, yo esa parte, y lo digo mucho, o sea, no puedes separar la parte personal de la profesional, y más cuando eres autónoma y que tu vida depende de ello. Sí, o sea, necesitas saber gestionar esa parte y cuando tienes un equipo por debajo de ti, o sea, hay días en los que pues tienes que tomar decisiones duras, tienes problemas, porque muchos problemas son, pero necesitas tener, o sea, esa fortaleza de saber gestionar ese miedo y de saber un poco pues cuándo puedes tirar más, cuándo puedes tirar menos, cuándo puedes poner un poquito más de presión y cuándo puedes poner menos. Y esa parte, por supuesto, te la llevas a la parte personal, y a mí como emprendedora me ha hecho crecer mucho la parte personal y a gestionar mucho mis emociones. Muy bien. Y de todo este camino, que ya son unos cuantos añitos, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado? Pues han sido muchos retos. Nosotros lanzamos Morfeo con un producto solo. Pues eso, dedicábamos, ¿no? Un poquillo es el mejor colchón, que te lo llevamos a casa sin ningún tipo de compromiso, tienes 100 noches para que lo puedas probar en casa. A partir de ahí empezamos a ver nichos del mercado donde había huecos y empezamos a crecer en portfolio. Entonces, esa parte retadora, ¿no? De ver un poco investigación, análisis de mercado, ver un poquito otro nuevo producto que podemos meter, cómo podemos completar nuestro catálogo, pues han sido retos, pues porque tienes que crecer, tiene que seguir tu línea, tiene que ser todo coherente a lo que estás construyendo, y ha sido bastante retador. Siguiente es la parte un poco de scale up, ¿no? de escalar tu compañía, porque bueno, pues lanzas un proyecto inconscientemente y pues empiezas a vender lo que te interesa, pues un poco, ¿no? Pues crecer, facturar, que se pueda permitir, pues que la empresa pueda seguir continuando, pero hay un momento donde también tienes que valorarte cómo puedes escalar. Y esa parte financiera, control un poco de los gastos, los ingresos, los márgenes, es muy importante. Y eso fue un reto también. No he tenido formación financiera previamente, y pues para mí ha sido un reto poder controlar esa parte para poder ayudar a llevar la compañía al siguiente escalón. Y el momento más divertido, que siempre preguntamos los mayores retos, ¿no? Pero ¿cuál ha sido así un momento que tú recuerdes que digas, wow, aquí me lo gocé de entero, vamos? Pues la verdad que ha habido muchos momentos divertidos, porque la verdad que el producto se presta a ello. Sí. Pero recuerdo el primer spot que hicimos, que el equipo pues lo montamos con el colchón, subiendo por las escaleras todos, y fue muy gracioso, pues las modelos, nosotros poniéndonos cómo se tenía que poner la modelo, pues no sé, o sea, que es, la verdad que es, pues eso, la esencia un poco de nosotros, de intentar transmitirla, manos a la obra en todo momento, donde hay que llevar cosas, pues se traslada, no sé, pues la verdad que o sea, es un producto pues muy peculiar y con unas dimensiones en las que tienes que ponerte realmente a levantar un producto pesado. Y eso pues trasladado también a eventos que hemos realizado, pues con transportes, alquilando una furgoneta, yo conduciendo el equipo con los materiales por detrás, no sé, pues es gracioso la verdad, porque en ese momento quizás estás agobiado porque las cosas no salen como lo tienes en tu cabeza, ¿no? Pues tú te idealizas un escenario donde está todo perfecto, ¿no? Donde alguien va, maquilla, tal, donde alguien le dice cómo se tiene que poner, y tú estás ahí montando el colchón, diciéndole a la modelo cómo se tiene que poner y maquillándola si es necesario, no sé. Pues eso, pues un poco de que pues haces lo que es necesario hacer en cada momento. Bueno, has hablado de escalar, Elena, hace nada. ¿Qué claves crees que son importantes para poder escalar un negocio? Que es algo que está muy de moda también, esa palabra escalar, ¿no? A día de hoy la gente siempre está con 20.000 cursos de cómo escalar tu negocio, cómo escalar. Pues una persona que sí que lo ha escalado, sí. ¿Qué claves darías?
Es complicado porque es verdad que, pues eso, lanzar el proyecto, bueno, tiene muchísimas complicaciones, pero cuando llega un momento donde ya ves que pues tracciona, ¿no? Que tienes público, que a la gente le gusta el producto, que funciona, que hay mercado, pues hay un momento donde tienes que plantear, oye, necesito escalar esto, necesito que funcione, necesito que haya un equipo, necesito que haya una estructura, necesito que sea un negocio. Entonces, pues claves, es importante tomar las riendas financieras cuanto antes, porque muchas veces pues, nos focalizamos en vender, ¿no? Y lo importante es, oye, gusta el producto, ponle esto, ponle no sé qué, y no ves esa parte de rentabilidad. Y si no es rentable, la empresa no va a escalar. Es importante tomar las riendas financieras cuanto antes, aprender lo que se tiene que aprender, porque pues yo he hecho en falta un poco esa parte, ¿no? Incluso de finanzas personales, ¿vale? Pero ahora llevado a la empresa necesitas tener ese control para saber cuáles son los márgenes que te va a ayudar a dar ese paso al día siguiente y poder tener una proyección, poder tener unos objetivos para controlarlo y un seguimiento. Entonces, mi consejo sería tomar desde el principio las riendas de finanzas de tu compañía, porque necesitas tener márgenes suficientes y saludables para poder dar un siguiente paso. Muy buenos los consejos. Además me gusta porque abogas por la educación financiera, que es algo que llevamos en esta casa intrínseco, ¿no? ¿Y algún consejo que le darías a personas que están como estancadas? Que a lo mejor han intentado escalar o no saben cómo hacerlo o por dónde tirar. Es un negocio que más o menos les va, pero sienten que no hay una evolución. Pues a mí me ha ido muy bien preguntar. Porque muchas veces nos encerramos, vemos el problema y quizás contándoselo a otra persona en la que nos dé otro punto de vista y evidentemente estando en la apertura de mente, ¿no? Para poder reaccionar o recibir ese tipo de consejos ayuda mucho porque ves otro punto de vista que no es el tuyo. Y es verdad que, pues eso lo hablábamos un poquito antes, ¿no? Que cuando estás liderando, ¿no? Una compañía estás solo ante muchos problemas y te sueles aislar. Intentas ser como el solucionador, ¿no? De todos los problemas, pero muchas veces contándoselo a otra persona o preguntándole cómo lo has hecho. La gente está muy abierta a contarte cómo lo hace o contarse su punto de vista, darte pasos, darte guías, que después lo puedes llevar tú a tu negocio y seguir. Entonces, salir un poquito de tu cueva, ¿no? Y de tu confort y de tal, y salir un poco a ese exterior y preguntar, hablar y nutrirte de eso es importante. Volviendo a la parte financiera, tenéis algo que a mí me ha encantado y es el tema de las criptomonedas, ¿no? Que lo habéis permitido. Cuéntanos un poquito ese paso, por qué lo disteis, cómo. Pues sí, la verdad, o sea, como decía antes, o sea, yo vengo de la parte más tecnológica, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho. Entonces, cuando salió todo el mundo de la parte de cripto y un poco el pago de monedas en criptomonedas, pues me gustó mucho la idea. Estuvimos comentándolo en el equipo y fuimos el primer e-commerce donde implementamos la parte de pago con criptomonedas. Pues la verdad que orgullo, porque bueno, pues esa parte un poco de miedo, ¿no? Que decíamos antes, la gente le daba miedo, algo desconocido, una moneda que no es, pues eso no es tangible, ¿no? Sí. No está regulada. Pues bueno, es que está todo por aprender y yo creo que dar esos pasos primeros hace que te enfrentes a esa parte de, pues lo que decíamos, ¿no? De conocimiento, de experiencia y pues puede fallar, claro que sí, es que todo puede fallar, pero abrirnos a ese mundo, esa parte tecnológica, pues una parte de conocimiento dentro de la compañía, esa parte un poco también la esencia de Morfeo, ¿no? De poner un producto tecnológico al servicio de la gente, hace que también esté nuestro público, claro, y nuestro target. Entonces, bueno, vimos ahí que también nuestro tipo de cliente era muy techie y veíamos que tenía cabida ese sentido, tipo de moneda dentro de nuestro e-commerce. ¿Y estáis contentos con lo que...? Estamos muy contentos, la verdad. Evidentemente no es un medio de pago principal, claro. Es un medio de pago secundario y no es el principal. Pero es importante lo que decíamos, ¿no? Un poco de coherencia con tu marca. Y si tú transmites tecnología, también tienes que ser esa parte de innovador y disruptor en tu sector. Claro, qué bueno. Vamos a hablar un poco de la Elena más personal, ¿te parece? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años, antes de que a lo mejor se te pasara esto por la cabeza? Pues muy curioso, la verdad. La Elena de hace 10 años era una persona muy insegura, no se creía capaz de hacer nada, no tenía conocimiento de especialización, dudaba mucho, preguntaba mucho y creo que esa parte un poco, ¿no? de
de duda, de incertidumbre, de no ser suficiente, pues eso, intentaba controlarlo todo, aprender, nutrirse, ser muy curiosa y le ha llevado donde está a día de hoy. Con lo cual le diría que siga adelante, que no pasa nada, que el camino se hace andando, que empiece y que los errores vendrán, que los solventará y que el fracaso siempre es levantarse. Entonces le diría que todo saldrá bien. Bien, bonito mensaje. Y Elena, ¿tienes algún hábito diario, algo que suelas practicar para mantener ese equilibrio entre la parte personal, que ahora te preguntaré qué tal conviven, ¿no? La Elena trabajadora y la Elena pues amiga, familia y demás? Pero algún hábito que tú hayas implantado y hayas dicho, oye, de que hice este hábito, mi vida, mi rendimiento, mi productividad se ha multiplicado. Pues un hábito muy sencillo y es caminar. Muchas veces, pues eso, pasamos todos horas sentados delante de un ordenador y te frustras mucho porque no salen las cosas como quieres, las ideas no fluyen y en esos momentos lo mejor es parar, salir a caminar, tomar aire fresco, moverte, que la sangre circule por toda la parte de tu cuerpo y las ideas vuelven a aparecer. Entonces, pues eso, tengo un hábito de salir todas las mañanas a andar. Es verdad que hay momentos en los que cuesta mucho, sobre todo si viajas o te mueves mucho o tienes picos de trabajo, pero intento dejarme ese momento mío, para mí, de recapacitar, de escucharme a mí sin música, sin nada, solamente yo andando. Y me gusta mucho porque he intentado meditar y es algo que no, para mí, o sea, soy una persona muy activa, me gusta moverme mucho y no es tanto para mí estar en un sitio parado, pero andando sí que me da por pensar y amueblar un poquito mejor esas ideas. ¿Y andas por la ciudad, por fuera? Sí, por la ciudad. Cojo mis deportivos. Te pones tus cascos. Exactamente, y me voy y nada, pues hombre, bien, me gusta irme a pues, zonas un poquito más ajardinadas o demás, pero vamos, andar por donde sea. ¿Te pones música, un podcast o algo? Me encantan los podcasts y es verdad que lo escucho mucho andando y caminando. Otros momentos pues prefiero no tener nada y que pues simplemente están mis ideas por ahí. Pero sí que me pongo mis cascos y cojo y escucho. ¿Y es lo primero que haces antes de irte a trabajar? Sí, lo primero. Me levanto por la mañana y lo primero que cojo un café, eso sí. y nada, pues eso, salgo a andar. Me gusta mucho. Yo también tengo el hábito de andar por las mañanas. A las 7:30 estoy saliendo. ¿Y cómo conviven la Elena profesional y la Elena personal? Pues han convivido... A regañadientes, imagino alguna vez, ¿no? Han convivido muy difícil. Es muy difícil, la verdad. O sea, esa parte un poco de conciliación. Muchas veces la gente cree que no, que emprender o ser empresaria o como queráis llamarlo, pues que no trabajas. Y es todo lo contrario. O sea, son muchas horas de trabajo 24/7, nunca dejas el trabajo. O sea, yo no concibo la separación, ¿no?, de personal con profesional, claro. Porque tú estás cenando en tu casa y tienes miles de ideas bombardeándote la cabeza para ver cómo puedes hacer esto mejor, cómo puedes plantear una campaña, cómo puedes captar esto, cómo puedes salir al mercado, y es muy difícil. Pero yo creo que esa parte de obsesión es importante, sobre todo en los primeros momentos de la compañía, porque es esa parte de tirón. Tú eres la persona que le inyectas energía a la compañía y el equipo necesita vivir esa energía tuya. Entonces, esa parte de obsesión pues me ha venido bien en parte profesional, me ha venido regular en la parte personal, pero pues esa parte un poco de gestión. Tienes que saber gestionarlo y aprender, porque nadie sabemos gestionar esa parte de presión y obsesión y objetivos y demás de la noche a la mañana. Se hace haciendo, se hace presionando, y cuando llegas a un momento en donde pues la presión es muy alta, pues tienes que parar y volver a empezar. Y eso, después de 7 años, pues hay momentos en los que tienes que parar y decir, reflexiono, paro un momento, que no pasa nada, tomo energía y vuelvo a seguir. ¿Y cómo equilibras, ¿no? Justamente te iba a decir, en esos momentos de estrés, que siempre los hay, ¿cómo equilibras? ¿Te tomas unos días de descanso? ¿Vuelves a ti de alguna manera? Me es muy complicado, la verdad, lo del tema del descanso, porque es, o sea, de vacaciones y demás, porque... O sea, durante los primeros años de Morfeo, o sea, vacaciones... Te iba a preguntar si te habías tomado vacaciones. Yo, por ejemplo, creo que en los primeros 13 años me tomaba una semana. Por eso. Y me siento culpable. O sea, era un plan de
que hago una semana parada con las miles de cosas que tengo que hacer. Y además tampoco cierras, o sea, no, es una semana, pero no cierras al 100%. Pero con el tiempo, o sea, necesitas también equilibrar esa parte. Y seguramente te irás de vacaciones y no vas a cerrar el portátil y no lo coges hasta la semana, pero te vas y hay momentos en los que contestarás cosas urgentes, otras cosas que las procrastinarás para más tiempo que tengas en tu casa y demás, pero es importante también parar y volver a reflexionar, oye, ¿estoy en el camino correcto? Oye, ¿me estoy planteando los objetivos correctos? ¿Estoy consiguiendo lo que quiero? ¿Voy hacia donde me he planeado? Y eso solamente lo puedes hacer cuando paras. No tienes todo el ruido de tu día. Claro. Entonces, bueno, pues intentas, ya sabes que no te vas a ir un mes de vacaciones y vas a estar con un coco en la playa, pero es parte del trabajo bonito y que te tiene que gustar. Uh-huh. ¿Y has sentido, Elena, alguna vez esa soledad del emprendedor? Tienes un socio, ¿no? Maravilloso, que me has estado contando antes, pero es verdad que una de las cosas que se dice un poco es esa soledad del emprendedor, que muchas veces sentimos, porque hay muchas horas en las que estás tú contigo misma, delante de una libreta o delante de un ordenador, que estás cansada, que estás desmotivada, que a lo mejor unos objetivos que te habías puesto no han salido, que han surgido unos problemas con los cuales no contabas, que has creado algo que pensaba que iba a tener una repercusión y tiene otra. Y claro, la gente no suele observar cuando se nos aplaude, cuando te entregan un premio, cuando estás en un sitio, pero no están ahí mirándonos por una camarita a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3 de la madrugada cuando te desvelas, ¿no? ¿Te has sentido así alguna vez? Muchas veces. La verdad que esa parte de soledad, y es lo que comentábamos antes, ¿no? Que pues te sueles aislar porque pues hay miles de problemas que tú tienes que resolver, hay miles de circunstancias que tienes que dar el callo, tienes que estar ahí, tú tienes que ser esa parte de energía. Entonces, pues claro, hay momentos de bajón como todo el mundo tiene y te sientes sola, claro que sí, porque tampoco puedes transmitir al equipo que no sabes dónde vas, que no tienes idea de las cosas que estás haciendo. Aunque he aprendido que muchas veces tampoco tienes que tener respuesta a todo, o sea, no pasa nada de decir, oye, pues no lo sé. Claro. No tengo ni idea de lo que estamos haciendo, pero vamos a hacerlo porque queremos conseguir esto. Y poco a poco se hará. Esa parte de soledad es complicada, es cierto. Pero intento un poco, decíamos, ¿no? Pues salir de tu zona de confort, conocer a nueva gente, exponerte a estos nuevos entornos, compartir tus experiencias con emprendedores del sector. Eso también te hace mucho, o sea, porque todos sentimos eso en algún momento. Y nos sentimos parte de, ¿no? Un equipo, un proyecto y demás. Si cuentas algo, oye, pues mira, me siento solo cuando tengo que tomar esta decisión, ¿cómo lo haces tú? Y esa parte de compartir te ayuda un poco a solventar esa parte de soledad. Si te está gustando lo que estás escuchando en esta entrevista, te lanzo 2 recomendaciones. La primera de ellas, dale al botón suscribir para enterarte de cada vídeo que vamos subiendo al canal. La segunda, si quieres seguir mejorando tu mindset y tus finanzas personales o profesionales, entra en el Club de la Mujer Empoderada. Por estar viendo este capítulo, tienes derecho a 7 días de prueba para que puedas ver todas las formaciones, puedas acceder a todo el contenido de la comunidad y puedas disfrutar de un club que te hará vibrar bien alto. Vamos a hablar de dinero un poquito, ¿te parece? ¿Cómo era la Elena financieramente hablando antes de emprender y a día de hoy ya siendo una empresaria consolidada? Pues un desastre. Vamos a tener que hablar. La verdad que la parte de finanzas es una asignatura pendiente que yo creo que en España no está muy conseguida. De hecho, creo que tenemos miedo un poco, ¿no? De hablar de dinero, ¿no? De cuánto ganas o no sé, esa parte la tenemos como muy olvidada y es una parte muy importante en tu vida porque saber gestionar el dinero es saber gestionar tu carrera, tu proyección, lo que quieras dirigirte, lo que quieras conseguir y también esa parte de paz, porque el dinero nos da parte de, oye, pues estoy bien, puedo hacer esto, me puedo plantear lo otro, porque mis necesidades básicas están cubiertas. Entonces, pues como emprendedora aprendes a gestionar esto porque tienes que gestionarlo con una empresa, tienes que gestionarlo que tengas que pagar nóminas a trabajadores, que tengas que el proyecto funcione, que tenga que escalar el siguiente paso, que tengas que invertir algo que supuestamente te va a dar un retorno adicional. Entonces tienes que ser capaz, ¿no? Un poco de medir KPIs, tienes que plantearte proyecciones, tienes que plantearte objetivos realistas y eso, pues trasladado a lo personal, pues también. Entonces, el dinero es una asignatura pendiente que es importante tomar riendas cuanto antes de lo que significa y hacia dónde quieres ir. ¿Te has detectado muchas creencias limitantes respecto al dinero en este tiempo? Limitantes, o sea, sí, o sea,
también sentirte merecedora, por ejemplo, ¿no? Es una creencia limitante. Total, sí, común. O sea, muchas veces piensas, o sea, seré capaz, ¿no? Seré capaz de gestionar esto, seré capaz de, no sé, te planteas de facturación, ¿no? Como tu primer año, vale, pues quiero llegar a 1 millón. Jolín, ¿cómo voy a llegar a 1 millón? O sea, como lo tienes como limitante, eso llega en otro tipo de empresas. Entonces, pues te limitas y esa parte un poco de sentirte inferior, ¿no? Pues eso hace que tú misma seas tu peor enemiga, ¿no? Y te vayas mermando esa parte de crecimiento. Y sí te limita, claro que te limita, porque si tú no ves eso, no lo vas a conseguir. Claro. Si no te planteas un objetivo de facturar 20 millones dentro de 2 años, no lo vas a conseguir. Entonces, si tú lo ves como un objetivo inalcanzable, pues no te vas a plantear esos objetivos pequeños que tienes que ir tomando día a día para que te lleven a ese camino. Entonces, es importante, sí, que no te limites, que seas realista, que te tomes riendas, que sepas que tienes que medir y que tienes que virar cuando las cosas no funcionan para poder conseguir eso que quieres. ¿Cuál ha sido vuestra facturación en 2024? Se puede decir, ¿no? Porque es público. Sí. Estamos en 1 millón. Vale, ¿eh? ¿Y cómo ves la empresa en 5 años, por ejemplo? No sé si tienes ahí... Pues me gustaría muchísimo que saliésemos fuera, a nivel internacional y que fuera una marca referente en España como la marca que transforma la forma de descansar de las personas. Entonces, pues hay grandes retos que tenemos que plantearnos y conseguir de cara a 5 años. ¿Y a nivel de facturación? ¿Tienes algún objetivo pensado? A lo mejor te lo quieres guardar. Pues sí, esa parte me la quiero guardar porque, bueno, pues me gustaría, pues eso, llegar a ser, no tanto la facturación es lo importante, pero ser rentable. Y más cuando una empresa no ha tenido financiación externa, tienes que tener esa parte muy presente en tu día a día, porque la rentabilidad es lo que te va a hacer crecer. Entonces, muchas veces nos centramos en la facturación final, que está bien y es fenomenal tener una cifra, pero ser rentable hace que la empresa continúe día a día. ¿Os habéis planteado en algún momento que entren inversores, por ejemplo? Sí, nos hemos planteado muchas veces, son dudas que hay. Sí, son dudas que, pues eso, que tienen que estar dentro de un poco de la estrategia de la compañía y ver que ese socio que entre pues se alinee un poco con nuestra visión, con lo que queremos hacer y demás. Sí. Y que sea una empresa del IBEX 35, por ejemplo. ¿Salir a bolsa es un objetivo que está en la cabeza de Elena o no? Podría ser. No es tanto... o sea, no tanto que sea pública, que bueno, pues eso, que la facturación sí implicada en muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, me gustaría que fuera pues eso, una marca referente y estuviera en el top of mind de la persona cuando vaya a comprar un colchón. Y que realmente aportemos ese cambio, ¿no? Adicional de que nos cuidemos el descanso porque forma parte de nuestra vida. Y ese 30% que pasamos descansando, ¿no? Durmiendo, lo cambia todo en nuestro día a día y ayuda a que consigamos esos objetivos del mañana. Entonces, no tanto esa parte, ¿no? de llegar al IBEX 35, sino haber conseguido este cambio de mentalidad de las personas y haber influido en que seamos conscientes de que el descanso es una parte fundamental para conseguir nuestros objetivos en el día a día. Yo cuando mentorizo a empresarios y empresarias, Elena, intento, fíjate, porque siempre que hablamos de dinero nos da como vergüenza y cosa, ¿no? Porque parece que si eres muy ambiciosa en la parte económica es negativo y es sentido peyorativo. Entonces intentamos llevarlo siempre a la parte de la visión, de la misión, de la ayuda y demás. Yo siempre digo que el dinero es un KPI más entre todos los que tiene la empresa. Si tú realmente crees que tu empresa ayuda, en vuestro caso pues ayuda a descansar, ayuda al bienestar, ayuda a mejorar la salud, el rendimiento, es decir, infinitas cosas, al final cuanto más dinero ganas es un semáforo en verde de que estás haciendo las cosas muy bien. Total. Entonces, si tú quieres ayudar a mucha gente, tienes que vender mucho. Entonces, verlo desde ese punto de decir, oye, que es un KPI más y que realmente lo que está midiendo es a cuántas personas estás ayudando. Y cuando lo miran así, muchos dicen, ay, pues nunca la había mirado así, ¿no? Digo, claro, es que no nos puede avergonzar querer decir, pues sí, quiero facturar 20 millones, 100 millones, todo lo que pueda y voy a hacer todo lo posible por conseguirlo, ¿no? Porque... oye, se nos va a tachar de ambiciosa, de avariciosa, de no sé qué. No, pues es que obviamente si yo creo que con mi empresa estoy ayudando a la gente, quiero ayudar a todo el mundo y quiero que todo el mundo pues utilice mis colchones. Sí, eso es cierto. Sí, totalmente. Y hay que verlo así, ¿verdad? Sí, hay que verlo así. La verdad, o sea, la facturación evidentemente está relacionada. O sea, me gusta ver la facturación y eso es importante porque, ¿verdad? Que lo que dices, no es una cifra, pues ambiciones, 20 millones está súper bien, pero... Insisto un poco, esa parte de rentabilidad es muy importante porque muchas veces nos sentamos en vender
Y en temas de marketing, no, oye, pues vende a toda costa, no, claro. Hay que ser rentable. Y eso te ayudará a poder vender más a otra persona. Entonces, pues eso, que a lo mejor no facturas 20, facturas 10, pero tu empresa puede seguir creciendo. Entonces, claro. esa parte de rentabilidad es súper importante y es totalmente cierto. Ese KPI es esencial en una compañía para tenerlo, claro, porque es una luz verde de que la compañía va bien. ¿Te has tenido que formar en la parte financiera para poder mirar esos KPIs y demás? Sí, la verdad que soy muy autodidacta, o sea, me gusta mucho la formación, soy muy curiosa, leo mucho, escucho mucho y tengo referentes en esa parte. Entonces, pues sí, o sea, no tenía, era totalmente negada para las finanzas. De hecho, mi primer trabajo fue en finanzas, en Repsol, y era como, esto no es mi mundo, no me gusta. Y muchas veces nos bloqueamos, ¿no? Este no es mi mundo, no me gusta, que lo dejo. Y quizás en esa parte no digo que voy a ser una experta financiera, pero necesitas controlarlo porque para el tema personal también es importante. Entonces, pues vale, cuando encuentras una debilidad, ¿no? Dentro de que hablamos de marketing, ¿no? Pues un poco esta parte de paradigma, ¿no? De debilidad, amenaza y oportunidad, ¿no? Pues coges y ves esa debilidad tuya y le dices, oye, es una oportunidad porque necesito mejorarla. Entonces, pues aprendes, necesitas aprender y necesitas formarte, necesitas leer, ver un poco de referentes y un poco, la verdad que tu trabajo es maravilloso porque haces esa parte, ¿no? De referentes en el sector donde te enfocas y ves esa parte de finanzas, lees, ves que otros miden, ves cuáles son los que tú tienes que medir, cómo estás respecto a ellos, te comparas. Entonces, sí, me he formado mucho y muchas horas. O sea, y el camino pues también te hace, ¿no? Pues perder dinero, fracasar, hacer cosas que no funcionan, ver que sí, que no y seguir. Que hay dato muy importante, lo comentábamos antes de grabar, ¿verdad? El 65% de las empresas en España 3 años más tarde no existen. Y el motivo más importante suele ser el no haber hecho una planificación financiera, ¿no? El quebrar la empresa financieramente. Entonces, es algo que yo intento abogar mucho porque trabajo con personas, empresarios y empresarias, que no saben los KPIs financieros de su empresa. Y hay una frase de Emilio Botín que a mí me encanta siempre, que decía que todo lo que no son cuentas son cuentos. Y en cierta parte tiene toda la razón del mundo, porque damos a veces o tomamos decisiones o damos valoraciones por nuestro criterio subjetivo, que a veces, oye, tenemos muy buena intención y acertamos. Pero al final los números son objetivos. No entienden de si hoy estoy triste, estoy contenta, de si he tenido una buena noticia, si he tenido una mala noticia. Y observar para poder crecer es fundamental, ¿no? En los ojos de un empresario o una empresaria. Entonces, los números pues, te aportan el cómo lo estás haciendo, qué capacidad de crecimiento, si has implantado una medida nueva, qué resultado, si ha mejorado, si no ha mejorado. Y obviamente observarlo en conjunto, porque a lo mejor un dato de por sí, pues como tú decías, la facturación, bueno, pues hay empresas que facturan mucho, pero el margen de beneficio es ínfimo o no lo hay siquiera. Entonces hay muchos datos que analizar ahí y conocerlos te da mucho poder para totalmente. Y esa parte lo has dicho muy bien, es el poder de poder cambiar algo. Claro. Porque si no tienes datos, te puedes variar por sentimientos, sensaciones, pero no es un dato objetivo. Claro. Y también para tus objetivos del día de mañana, o sea, es decir, ¿cuánto quieres crecer? Vale, pues si yo facturo 1 y quiero facturar 20, pues ¿cuál es el porcentaje que tengo que hacer y cómo tengo que virar y cómo tengo que ver los números? Sí, adelantarte a las tendencias de mercado, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy estamos viendo una bajada del consumo, pues es una bajada puntual, ¿no? ¿Qué le está pasando a la competencia? Es porque estamos entrando en un periodo de crisis y a lo mejor la gente está consumiendo menos esto. Voy a compararlo con datos macros y en base a eso poder anticiparnos y tomar esas decisiones. Sí, es tal como dices, es importante tener control de los datos y tener un cuadro de mando donde lo veas. De hecho, yo el cuadro de mando es lo primero que tengo un montón de pestañas dentro de mi portátil, pero una de esas cuadro de mando que veo todos los días conforme ventas anteriores, KPIs y demás. Es importante tenerlos presentes porque eso te hace ver el termómetro de la compañía. Claro, claro. Vamos a hablar de legado y propósito. Oye, pues ya tenéis una empresa escalada con muchos objetivos. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar con Colchones Morfeo? Pues me encantaría ver que Morfeo ha cambiado la forma de dormir de las personas, ha transformado, ¿no? Un poco ese conocimiento de que el descanso es importante en nuestra vida para el bienestar, para mejorar tanto mental como físicamente, ¿no? Y que nos ayuda a conseguir esos objetivos del día de mañana. Y me gustaría un poco, pues eso, que se le reconociera por sus productos de calidad y por esa transformación que ha hecho de la mentalidad de las personas.
Muy bien, muy bonito el propósito. Hay 3 preguntas que hacemos a todas las invitadas. Elena, ¿estás preparada? Vamos a por la primera. Si fueras la primera mujer presidenta del Gobierno de España, ¿qué medidas harías para ayudar a las empresarias, emprendedoras autónomas? Qué buena pregunta, muy buena y muy interesante. A ver, es verdad que muchas veces cuando estás, no sé, que no tienes ese poder, ¿no?, de decisión o esa responsabilidad, pues comentas muchas cosas que podrías hacer. Pero cuando estás ahí dentro y ves toda la burocracia y todas las cosas que tiene que haber dentro, pues supongo que será complicado. Pero para mí es importante pues bajar todas las problemáticas que hay en España de burocracias, trámites, problemas para montar una empresa, cuando deberían facilitarlo muchísimo más, porque seamos realistas, el mercado español tiene muchas más pymes que grandes corporaciones y es el que mueve el PIB, ¿no?, del país. Entonces es importante que fomentemos esa parte de emprendedurismo, que haya más emprendedoras, más emprendedores que se lancen al mercado y que no tengan ese miedo al fracaso, ¿no?, que pueda haber una segunda oportunidad, pues como hay en otros países, ¿no? Entonces intentaría pues copiar cosas que han funcionado en otros países y fomentar esa parte, ¿no?, de emprendedurismo, no castigarlos, no ese mensaje muchas veces, ¿no?, que se manda a gente que gana mucho dinero y que se le castiga en redes sociales pues porque pues pesa el típico, ¿no?, que ha ganado tanto. No, jolín, ojalá haya más referentes en el sector de X y tenemos muchos grandes referentes en España y me alegro y deberían ser el doble. Entonces, un poco pues trasladar ese mensaje de que los empresarios son buenos, de que sin ellos pues el PIB no se mueve, no hay economía, no hay mercado y todo iría peor. Entonces, pues un poco ayudarles, que la burocracia cambie, facilitarles el camino en todo lo que supone emprender, porque son muchos problemas que te encuentras, ya lo sabes, ¿no?, financieros, administrativos y demás. Sí. Y luego un poco pues eso, que se hable bien del resto de gente, porque hablando mal, pues luego pues la sensación, ¿no?, que te da es que no se les quiere. De hecho, es que se castiga muchísimo a todos y tenemos, recientemente te digo el ejemplo un poco de Glovo, ¿no?, que se castiga por haber montado y los lees, ¿no? Jolín, intentemos ver que es un producto nuevo, innovador, un cambio de paradigma, analicémoslo y demos facilidades. Es que a lo mejor hay que cambiar el paradigma, porque hemos tenido 2 escenarios en España con las contrataciones y demás, ¿no? Pues oye, o eres autónomo o eres trabajas por cuenta ajena, y a lo mejor la evolución nos lleva a que haya un mix entre ambos. Total. Oye, pues analízalo, ve hacia dónde va el mercado. Genera esas oportunidades, aprovéchate que hay gente que está fomentando el empleo en tu país en vez de castigarlo, ¿no?, y tratarles como delincuentes. Sí, esa parte un poco de delincuentes. Es que hay, o sea, exactamente, y es que... Explotadores, tal. Y una persona que es española, que ha montado una empresa referente, que es que hay sector de la o sea, todo el mundo compramos en Glovo. Además, o sea, es que es como tirarnos piedras a nuestro propio tejado cuando nosotros mismos compramos, con lo cual no castiguemos eso, analicémoslo, no digo que no, analicémoslo, pero desde la perspectiva de aprender a cambiar cosas que han existido siempre y que quizás pues no tengan que tener otro viraje y no seamos tan estrictos con lo que existe. Entonces, bueno, pues eso, facilitar. A mí me parece una cosa muy curiosa en España, y es que a veces al autónomo, cuando somos pobrecitos, ¿no?, es como, ay, pobrecito, mira, qué honrada, qué trabajadora, qué tal, y en el momento que da el clic de saltar, parece que ya eres un demonio, ¿no? Fíjate, ahora hace esto y tal, y dices, Dios, en vez de ayudar, fomentar, admirar en mayúsculas a esa persona que ha conseguido pasar de esto a esto, que con eso está aportando muchísimas cosas a tu país, está aportando puestos de trabajo, está aportando el fomento de la economía, está aportando a lo mejor que venga gente de fuera, está aportando que con todo eso se puedan construir carreteras, hospitales, de todo, pagando sus impuestos, le demonizamos a esa persona porque ha conseguido el éxito. Y es que no saben la parte de sacrificio, porque claro, solamente vemos, y yo creo que va un poco fomentado a esto, no se cuenta, o por desconocimiento, ¿no? Tú ves desde cero, ¿no?, alguien, pues eso, pobrecito, que no pasa el primer elemento, entonces nos sentimos como, pues empatizamos, ¿no?, con esa persona. Pero cuando ha tenido éxito, pues la ves como, pues está fuera de mi círculo, es demasiado. Entonces ahí es cuando empezamos a atacarla.
y no sabes la parte de sacrificio, de esfuerzo, brutal, de claro. noches sin dormir, de problemas miles, de todo lo que he tenido que superar durante el camino. Entonces, bueno, pues nos gusta ver la parte de éxito como en todos, ¿no? Nos gusta ver la satisfacción final, pero no la parte de camino que tiene que recorrer esa persona. Y claro, cuando la has vivido, pues admiras a gente que ha llegado ahí y dices, jolín, ole por haber hecho eso, por haber conseguido lo que has conseguido, y toda mi admiración. O sea, y eso yo creo que debemos permearlo a la cultura española y debemos cambiar esa idea. Y eso se debe de hacer desde más alto, porque, bueno, pues... Bueno, es que el mensaje de muchos políticos es lamentable, ¿no? Por eso es lo que más... Pues eso es lo que más me cabrea, ¿vale? Porque, bueno, pues el tema de administrativo, burocrático y demás, pues estás ya hecho. Pero, pues eso, un mensaje o unos comentarios no aportan. De hecho, es totalmente tóxico, no aportan nada y lo que tenemos que hacer es incentivar ese tipo de actitudes, de emprende, de haz algo. Y si fallas, no te preocupes. Nosotros como sociedad estamos aquí. Pues sí. Nos ha dado que hablar, el punto 1. Vamos a por la pregunta 2, esta es más sencillita. Si pudieras elegir una socia de cualquier momento histórico, Elena, o cualquier sitio del mundo, ¿tienes así alguna mujer referente en tu cabeza que dijeras, jo, pues me hubiera encantado? Esta es muy buena pregunta. A ver, me gusta mucho Michelle Obama. Me parece una mujer con mucha fuerza, mucho carácter, que quizás a lo mejor por un poco esa parte, ¿no? de marido, ¿no? que ha sido presidente de Estados Unidos, ha quedado como un poco más A la sombra. Sí, en las bambalinas, pero me gusta mucho pues, cómo transmite, cómo ha hecho su carrera alrededor de eso y cómo ha conseguido muchas cosas. Me viene como referente porque es que me gusta mucho también cómo habla de, pues, y la sinceridad, ¿no? que tiene con la gente cuando comenta todas las problemáticas que puede haber pues, siendo mujer de presidente del gobierno y demás. Quizás ella, o no lo sé, hay muchas. La verdad que pensamos o tenemos muchos referentes hombres y evidentemente los hay. Y yo también, o sea, porque todo el mundo tenemos gente que lo admiramos por las cosas que hace. Pero hay muchas mujeres en las que ha conseguido muchas cosas, las que solemos salir poco, por vergüenza, pues eso, yo no he conseguido el éxito, no sé para Síndrome qué. de la impostora. Claro, entonces no soy nadie, ¿qué voy a contar yo? Y creo que debemos hacerlo más. Por pocos éxitos, o sea, por poca cosa que hayas conseguido, seguro que si has hecho algo, ese mensaje, esa idea, llegará a alguien que la incentive a hacer cosas nuevas. Entonces, bueno, pues yo creo que ella, pero vamos, habría miles. Que no Bueno, con ella todavía estás a tiempo. ¿Sí? Nunca se sabe, ¿no? Tendría que conocerla. Sí. Ya sabes que estamos conectados 6 grados, ¿no? Dicen. O sea, que es cuestión de ponerse y ver un poco cómo haces el match. Sí. Y vamos a la tercera, que es, ¿tienes alguna cifra económica que pueda simbolizar cualquier cosa en tu cabeza? Decir, oye, esta es una meta que voy a por ella para cumplir. Como a corto plazo, sí. O sea, me gustaría que Morfeo en pocos años llegara a los 10 millones. Y a largo plazo, pues que fuéramos una empresa pues, que estuviera, pues eso, 6 cifras importantes ahí. O sea, sí, o sea, pero siempre teniendo de base, pues eso, la rentabilidad y es ser un poco consciente de todo lo que tienes que hacer para llegar ahí. Muy bien. 7 años más tarde, Elena, ¿sigues teniendo ese gusanillo en la barriga? Sí, porque, a ver, la verdad que el gusanillo, pues eso, no siempre es la misma intensidad, porque, pues como pasa en cualquier relación, evidentemente, ¿no? Pues al principio tienes mucho gusanillo, pero si te mantienes así durante tanto tiempo, pues te volverías loco. Mueres, vamos. Pero es importante incentivar esa parte de gusanillo, haciendo cosas nuevas, cambiando cosas, mejorando, porque saliendo de tu zona de confort, y esa parte un poco de disruptor, porque sabemos que el sector es como muy estático, muy tradicional y nosotros debemos ser ese disruptor. Entonces sí, porque me hace todavía estar siempre mirando cosas, siempre siendo curiosa, siempre pudiendo innovar y pudiendo hacer cosas. Es importante incentivarlo, pero también tener tus momentos de calma y de desconexión, no tanto como al principio, que estás siempre 24/7, a todas horas mirando y pensando cosas. Entonces, bueno, pues cuando ya una empresa ya lleva una transición y ya llevas tu tiempo, pues te puedes permitir esa parte de, vale, dejo un poquito aparte ya el gusanillo, me calmo un poco, pero mañana vuelvo. Entonces, bueno, pues tienes que saber gestionar esa parte. Muy bien.
¿Y cuál es el siguiente ya para despedirnos? El siguiente pasito que ¿hay algún proyecto, alguna meta así en tu cabeza que te gustaría? Pues sí, o sea, nacimos 100% online y hemos estado durante 7 años 100% online, y el siguiente paso que nos estamos planteando es salir a tienda física. Bueno. Entonces, bueno, pues sí, estamos ahí en un reto, estamos valorando varias cositas. Y Cambio estratégico importante. Cambio estratégico importante, que es una parte de que no controlamos, no hemos hecho nunca el retail, y esa parte nos viene ahora. Pues Elena, ha sido un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todos tus consejos y aprendizajes, que han sido muchos. Y nada, veremos crecer a Morfeo. Genial, muchísimas gracias, Laura, la por la oportunidad que me habéis brindado de estar aquí con vosotros, y un placer. Gracias a ti.